Bueno, en esta parte del día de hoy vamos a continuar con el apartado de lo que es las fórmulas y funciones trigonométricas, las cuales nosotros pues podemos visualizar. Para este caso vamos a iniciar con el siguiente apartado, el cual, bueno, tal vez muchos de nosotros pues lo vimos en lo que fue primaria, secundaria o entre otras. Entonces vamos a ver hoy las funciones matemáticas y trigonométricas, de las cuales el día de hoy vamos a ver la función de múltiplo inferior matemático. ¿Sí? Función de múltiplo inferior matemático. ¿Sí? Por eso que les digo que tal vez algunos de ustedes la van a recordar, esa parte que solían pues realizarse anteriormente, ¿sí? Por lo cual en este apartado vamos a ver lo siguiente. Aquí esa parte lo que hace es que toma un valor, así decirlo, y este valor va a ser menor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que lo va como a tipo redondear, ¿no? ¿Sí? Más que nada, podría decir, o va a convertirnos un valor que nosotros tenemos con decimales a un entero normal. En este caso, como es múltiplo inferior matemático, lo que va a hacer es que va a tomar la cantidad mínima, ¿sí? Entonces, si yo tengo diferentes cantidades, en este caso solamente va a tomar una. Entonces, bueno, en este lado voy a colocar valor, ¿sí? Y de este lado voy a colocar resultado. Entonces tengo valor y resultado. Yo, por ejemplo, aquí, si yo llegara a tener 0.6, ¿sí? Y de este otro lado, por ejemplo, 1.999, ¿sí? Y de este otro lado, por ejemplo, 28.369, ¿sí? Y por ejemplo aquí 32.550, ¿okay? Y por ejemplo, si tenemos números negativos, por ejemplo, yo en este caso voy a colocar 0.5, ¿sí? Vamos a colocar menos 0.111, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos diferentes valores, ¿sí? De estos valores que nosotros tenemos aquí, ahora bien, bueno, vamos a darle un formatito a esta parte de borde, ¿sí? Para que se vea. Recuerden, es en este apartado bordes, vamos a elegir un color. El día de hoy vamos a escoger a darle todos los bordes, ¿sí? Bueno, ya que tenemos entonces esta parte, el valor, el resultado, aquí vamos a introducir la fórmula, ¿sí? Vamos a combinar este lado de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a venir la fórmula? Va a ser es igual a múltiplo, ¿sí? En este caso pueden darle doble clic aquí aparece múltiplo inferior mat, ¿sí? Entonces lo vamos a dar doble clic. Y en este caso voy a seleccionar la celda que está aquí, que es la B7, ¿sí? ¿Sí? B7, cierro el paréntesis, es lo único que voy a colocar en este momento, y le doy enter.
y aquí puedo deslizar hacia abajo. Y aquí, ¿qué me aparece? Miren, ahí está la fórmula. En este caso, ustedes pueden ver los resultados y por ahí me preguntaban por qué se ve como redondeado, era lo que les mencionaba al inicio. Esta parte, lo que va a hacer, o el valor que va a tomar, les decía, va a aparecer como que hace un redondeo inferior. ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo aquí, que es 1.999, ¿sí? No me lo redondeó a 2, y eso que el 2 está más cercano, ¿no? Porque al ser el tipo de función múltiplo inferior, lo que hace es que busca el valor de abajo, ¿sí? No el de arriba. Entonces es por eso que me lo tira a 1, ¿sí? Al igual que el del 28, el 32, y en este caso, en el apartado del menos 0.5, igual lo pasa a 1, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué en negativo, si es parecido al 0.6, el menos 0.5? Porque recuerden que nosotros tenemos digamos que una parte lineal en donde el 0 pues es la parte central, y de ahí sigue por ejemplo 1, 2 y así sucesivamente. Y por ejemplo de este lado tenemos el menos 1 y el menos 2, ¿sí? Entonces aquí menor, en este caso, es recorriendo del 0 hacia la izquierda. Un valor siempre va a ser menor entre más lejos esté el 0, ¿sí? Y aquí lo mismo hacia la derecha, un valor va a ser más grande entre más alejado esté del 0. Entonces aquí, de aquí del 0 a la derecha, si el valor está más alejado del 0 es mayor o vale más. Y aquí de igual forma, si el valor está muy alejado del 0 es menor, ¿sí? Entonces por eso el 0.5 me tira menos 1, ¿sí? Porque es el valor inferior. Ok. ¿Sí? Sí. Ahora aquí, bueno, voy a colocar, esta es una parte. Obviamente, esta parte de la función de múltiplo inferior tiene lo siguiente, podemos aplicarle más. Bueno, en este caso voy a colocar valor, voy a colocar un margen, ¿sí? Un tope, pues, un resultado. Y en este caso voy a anotar lo siguiente. Para ello voy a colocar aquí 1.8, por ejemplo. Bueno, vamos a colocar 1.9. El margen lo voy a colocar a 0.5, ¿sí? Ahora abajo voy a colocar, por ejemplo, en este apartado, por ejemplo, 1.5, y aquí voy a colocar por ejemplo 0.3, ¿sí? 3, y de este otro lado por ejemplo voy a colocar 2.8, ¿sí? Aquí voy a colocar 1.5, ¿sí? Aquí por ejemplo 0.899, y de este otro lado 0.809, ¿sí? De este otro lado voy a colocar por ejemplo 25.7, de este lado 25.2, ¿sí? Ahora sí, nosotros aquí en este apartado tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a seleccionar esta parte, centramos, le damos el formatito. Bien, ahora vamos a colocar la fórmula. Es igual a múltiplo inferior más. Le doy clic primero a esta. Voy a colocar punto y coma, o recuerden que en su equipo es con coma, entonces por ahí, para que lo tengan en cuenta. Luego le voy a seleccionar el margen, que lo tenemos aquí, ¿sí? En F7, que es este lado. Cierro el paréntesis, ¿sí? Y le doy enter. Aquí nos va a arrojar el siguiente resultado, ¿sí? Bien,
En este resultado que nosotros tenemos aquí, ustedes dirán, el de 1.9 me lo colocó en 1.5 debido al tipo de margen, ¿sí? Pero ese tipo de margen, digamos que es como un tope por ahí, pero hay veces que esa parte o ese apartado no nos va a dar, ¿sí? Como es en la parte del valor de abajo, de 1.5 con 0.3. Pueden notar ustedes ahí que pues no me está dando el valor, ¿sí? De igual forma, el apartado que tenemos nosotros en la parte de abajo, que por ejemplo es 2.8, y el margen es 1.5 y de resultado me da 1.5, ¿sí? Y el de abajo que es 0.899 y el margen es 0.809 y me tira el 809 solamente. Pero por ejemplo en el de abajo, que es 25.7, me tira el apartado 25.2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta parte? Este margen pues trata de disminuir la cantidad de ese valor, pero ojo, aquí yo por ejemplo si le cambio a 1.3, miren lo que sucede, me toma el margen de este lado, ¿sí? Ahora por ejemplo si yo lo coloco 1.5 o 0.5 por ejemplo, ¿sí? Me tira esa cantidad, ¿sí? Por ejemplo, si aquí yo le cambiaba igual a 1.5, miren, me sigue tirando ese mismo margen en algunos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en este apartado tenemos 25.7, que es el valor, me lo va a tratar de colocar al margen, ¿sí? A pegarse a esta parte, ¿sí? Más que nada, ¿sí? Excepto por estas de aquí, ¿sí? Que por ejemplo, si yo le pusiera 8, el margen sería ese, por ejemplo. ¿Sí? Pero, profe, estas... Vamos a colocarle el nombre de mul.inferior. ¿Me escucho, profesor? Ok, entonces múltiplo inferior matemático va a ser esta hoja. Voy a copiar esta parte de aquí arriba. Voy a hacer otra hojita. Voy a copiar esta parte de aquí. También, control C. La vamos a colocar por aquí. Bueno, ya entonces que tenemos en la hoja 2 esta misma parte, lo que voy a hacer aquí es cambiarle el nombre. Voy a, en vez de múltiplo inferior, en este caso que era el que teníamos nosotros ahí, vamos a colocarle superior, ¿sí? Y este va a ser todo lo contrario, superior. Este va a ser todo lo contrario. ¿Qué quiere decir con eso? Que en vez de ir hacia abajo, va a ir hacia arriba. Entonces vamos a editar la fórmula. Múltiplo superior matemático, ¿sí? Vamos a dar clic ahí en B7. Perdón, C7. Enter. Ok, a ver. C7, perdón, es B8. Perdón, aquí es B8. Ok, y aquí nos va a dar pues un resultado, ¿sí? Entonces aquí nos va a dar, por ejemplo, el 0.6 nos está dando aquí en este apartado 1, ¿sí? En este ya nos está dando 2, en este 29, 33, 0, 0, 0, ¿ok? Eso es para esa parte. Si las proyecto de nuevo. Y bien, para el otro lado, igual vamos a cambiar aquí. Ya no va a ser superior, ¿sí? Superior mat. Y aquí nos va a dar el resultado, ¿sí?
En esta parte también utiliza lo que es este apartado. Bueno, ya que tenemos esta parte, bueno, voy a copiar esta parte de aquí arriba nada más y voy a hacer otra hojita. En esta otra hojita, igual esta otra fórmula, esta otra parte que vamos a ver ahorita, la hemos visto igual en varios libros por ahí, y la cual va a hacer referencia en este apartado a lo que es la multinomial. Vamos a colocar aquí. En este caso vamos a colocar aquí número, vamos a colocar aquí otro número y un resultado. Por ejemplo, aquí voy a colocar 2, 2. De este lado voy a colocar 3, 2. Okay, 2, 3. ¿Sí? 2, 6. ¿Sí? 4. 2, 1. ¿Okay? Vamos a seleccionarlo. Centramos. Le damos el formato. Entonces vamos a la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Es igual a multinomial. Aquí está. Vamos a seleccionar ese primer número, punto y coma, el segundo número, que lo tenemos aquí, ¿sí? Enter. Y aquí nos va a dar el resultado, ¿sí? Multinomial. Ahí está la fórmula. Ya después de terminar multinomial, vamos a pasar a la siguiente. En este caso, vamos a elegir igual otra vez de nuevo la parte de aquí arriba. Control C, Control V. Y aquí en función, voy a colocar función romano. Esta parte igual lo veíamos mucho antes. Y de igual forma era como nosotros podemos saber cómo se escribía un número romano. En este caso voy a escribir aquí este número, aquí romano, ¿sí? En este apartado, por ejemplo. Y aquí abajo voy a escribir, por ejemplo, 1. Y aquí, por ejemplo, 101. Y aquí, por ejemplo, 500. ¿Sí? Voy a hacer un poco más pequeñas las celdas aquí arriba. Okay, entonces tenemos las siguientes cantidades. Voy a seleccionar este apartado aquí y vamos a desarrollar hacia abajo. Por ejemplo, vamos a hacer su lista desplegable, perdón, su autorrelleno. Recuerden que aquí va a ser 1002, 501, perdón, 501, 501, 1001, 5001. Okay, vamos a llegar hasta el 5100. Ahí está, hasta el número 100.
Ahí está. Después de que nosotros tenemos este apartado, vamos a darle formato de tabla. Espéreme tantito, profe. Ya que tenemos entonces esa parte, voy a colocar aquí es igual, ¿sí? Y voy a escribir, por ejemplo, romano. Número romano, aquí está. Vamos a seleccionar aquí, ¿sí? Doy enter. Aquí ya me apareció el primer número romano. De este otro lado voy a hacer lo mismo, es igual a número romano. Perdón. Número romano. ¿Sí? Ahí tenemos, aquí es igual al número romano. ¿Sí? También allí. ¿Sí? Y de este otro lado, igual, es igual al número romano. Y de este otro lado igual, es igual al número romano. J9. Perdón. En este caso, miren, aquí en esta parte, en el apartado de 5000 ya no nos aparece. Vamos a hacer esto. Voy a seleccionar esta parte de aquí para hacer el arrastre, ¿sí? De estos valores hacia abajo, ¿sí? Voy a arrastrar ese tantito hacia acá abajo. Este igual lo voy a arrastrar aquí. Este igual y este igual. Ahora fíjense, esta parte de aquí la vamos a arrastrar hacia abajo. Ok, y ahí nos van a salir todas estas partes, ¿sí? Ojo, recuerden esta parte de aquí del 5000, pues ya no nos da el valor de números romanos. Entonces aquí se la podemos cambiar, ¿sí? Por ejemplo, este 5000. Y esta va a ser 3001. Ok, ahí nos está dando todo el valor, ¿sí? Los valores en números romanos, ¿sí? Por si alguien ya no recuerda cómo hacer esa parte o cómo se escribían esos números, aquí está. Por ejemplo, ahí está el 10, el 15, ¿sí? Y así. Todo es apartado hasta el número 100, por ejemplo, cuál equivale. Toda esa parte. Ya que tenemos esta parte de los números romanos, ahora sí vamos a copiar esta parte de aquí. Ahora bien, vamos a colocar aquí función arábico, ¿sí? Este es parecido al número romano, pero ¿cuáles son los números arábicos? Son los que nosotros utilizamos con frecuencia, ¿sí? Para cualquier cosa. Los normales, podría decirse. En este caso, por ejemplo, yo tengo un número romano. Y aquí vamos a colocar arábico. En este caso, por ejemplo, si yo coloco los valores de hace rato,
¿ok? Y aquí de este lado vamos a colocar es igual al número árabe. ¿Okay? Selecciono y le damos enter. Y aquí nos va a aparecer el valor de cada una de ellas, ¿sí? En esta apartado. Vamos a darle un formatito. Entonces ahí tenemos esa parte, la fórmula. Voy a seleccionar esa parte. La siguiente función es la función pi. La función pi es esta función que nos va a permitir a nosotros pues darnos la cantidad exacta a lo que es equivalente este número, ¿sí? Afirmativo. Entonces por ahí se nos dice que pi equivale a 3.1416, pero esa es la parte redondeada. Por sí solo pi equivale a un poco más, ¿sí? En este caso vamos a colocar aquí pi es igual, vamos a colocarle pi, ok, solamente colocamos pi así, ok, solamente pi y los dos paréntesis, y nos tiene que arrojar el valor, ¿sí? Entonces ahí está el valor de pi, ¿sí? En esa parte. En este caso, bueno, aquí vamos a poner también lo mismo. Ok, voy a copiar esto, lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el pi, ¿sí? La fórmula ahí está. En este caso, en el de abajo, miren, voy a ir al apartado de aquí, que es para reducir los números. Miren, y ahí me lo cambia, 3.1416, que es el común que se nos dice, ¿no? Que es esta parte, pero en realidad equivale a esto, ¿sí? Exacto, a esto. Bueno, ya que tenemos esta parte, función, a cuánto equivale pi, bueno, a esta hoja le vamos a cambiar, le vamos a poner pi, ¿sí? Vamos a abrir una hoja nueva. Voy a copiar esos dos elementos aquí arriba. Y dentro de esa parte, en función, bueno, voy a quitarla aquí tantito. Le voy a dar, por ejemplo, calculadora de formas, ¿sí? En calculadora de formas vamos a hacer una pequeña calculadorcita que nos diga, por ejemplo, el área y el perímetro de una forma. En este caso vamos a hacer la siguiente, vamos a darle insertar, ¿sí? Aquí en la ficha insertar vamos a ir a ilustraciones, formas, y voy a sacar un círculo, ¿sí? Entonces voy a colocarlo por aquí. Aquí está perfecto. Bueno, ya lo tenemos ahí. Vamos a cambiarle el contorno un poco más grueso. Ok, aquí tenemos esta forma. Voy a trazarle una forma más aquí, que es una línea. Ok, ahí la tenemos. Profesor, perdón, me perdí ahí después de imágenes. Sí, voy. Vamos a hacer lo siguiente. Ya cuando tenemos un círculo, nosotros necesitamos colocar ya cómo va a venir esta parte, ¿sí? La fórmula y todo ese sentido, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a escribir aquí perímetro, ¿sí? Voy a escribir la fórmula del perímetro. En este caso es, por ejemplo, el perímetro va a ser igual a 2, ¿sí?
a 2, vamos a ponerlo así, 2 por pi, ¿sí? Por pi por radio, ok, 2 por pi por radio es la fórmula, ¿sí? De esta parte. Perímetro es igual a 2 por pi por radio. Y en este caso, bueno, vamos a tomar aquí el valor que va a ser el radio, ¿sí? Y de este lado nos tiene que dar el perímetro. ¿Sí? Entonces, en este lado vamos a darle un formatito de tablita. Ok. Ahora bien, en este lado vamos a colocar la fórmula. ¿Sí? Va a ser es igual. Vamos a colocar a 2 asterisco, ¿sí? Pi, ok, pi, cerramos pi, asterisco, por lo que tengamos aquí. Le damos enter. Ahí nos aparece 0 porque no tenemos nada, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si ya de un radio, aquí nada más lo que vamos a hacer es colocar el radio para sacar el perímetro de esta parte, nada más escribimos por ejemplo 5 y ya nos da el perímetro de ese pequeño círculo, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos, ¿sí? El resultado puede variar, ¿sí? Un poco al original, pero aquí ¿sí? Ahora que ya sabemos el perímetro y todo eso, también nosotros podemos sacar el área, ¿sí? El área de esa parte. ¿Cómo vamos a sacar el área? Bueno, en este caso vamos a poner área, ¿sí? Y de este lado vamos a escribir la fórmula del área. Es igual a es igual, por ejemplo, a pi por radio, ¿sí? Por radio, y de igual forma, al ser por radio, es a la 2, ¿ok? Por radio a la 2. Entonces, para simular esa parte voy a colocar el siguiente símbolo, ¿sí? Para colocar ese apartado. Permítame, ese símbolo, ok, es el siguiente. Aquí voy a colocar de igual forma, bueno, el radio, ¿okay? Que es esa misma de aquí. Profe, ¿qué signo, qué teclas apretó para que saliera el signo que está entre la R y el 2? Ok, ahorita le digo. Este símbolo que nosotros tenemos aquí puede salir con la tecla que está al lado de la letra L, apretándole la tecla Shift o mayús, ¿sí? Apretamos la tecla Shift y posteriormente apretamos la tecla que está del lado derecho de la letra L, y si no llegara a salir con ese, aprieten la que está arriba del lado derecho de la letra P. Entonces, que ya tengo esta parte, yo voy a seleccionar estas dos. Vamos a darle un formatito aquí. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer la fórmula aquí. Es igual, ¿sí? Y en este caso voy a colocar la fórmula, ¿sí? Es pi, ok, cerramos, por asterisco, el radio, ok, le damos clic aquí al radio, ¿sí? Y después del radio vamos a colocar el símbolo ese que les había yo mencionado, ¿sí?
y en este caso vamos a ponerle 2. Ok, no nos sale nada porque no tenemos nada. En este caso colocamos 5 y ya nos da el área, ok, de todo este pequeño círculo, esa pequeña parte. El radio, ok, ya por ejemplo aquí podríamos tener una mini calculadora de formas, ¿no? Saber el perímetro y el área. Todo lo que nosotros hacíamos, les comentaba en la primaria, en la preparatoria o en la secundaria, pues aquí en el Excel, ¿sí? Entonces igual, para ámbitos de ingeniería y cuestiones así, queremos saber el perímetro, el área que va a tener esa forma, la base, etcétera. Aquí también lo podemos obtener, ¿ok? Yo se los coloco así desglosado, pero obviamente la pueden hacer así como esta, así corrida, y va a dar el resultado, ¿sí? De esa. Profesor, un favor, ¿se puede poner? Con las demás formas es la misma, solamente que obviamente necesitamos saber cuál es la fórmula para poder hacer esto, ¿sí? Como verán, no es tan difícil hacer este apartado. Y esto de aquí, el de R2, significa como si fuera un exponente, en cierta forma, ¿sí? Ahora bien, ya que tenemos ese apartado realizado de esa forma, nosotros podemos hacer lo siguiente. Para este caso, voy a utilizar, vamos a hacer aquí abajito, ilustración, formas. Voy a hacer un triángulo aquí. Aquí está. Ok. De este lado vamos a colocarle, por ejemplo, A es igual C es igual B es igual. En este caso, bueno, nada más voy a alinear esta para acá, esta para este lado, esta para este lado, y aquí vamos a colocarle la variable. Ok, tenemos rectángulo, y en este caso, en esta parte del rectángulo, vamos a colocar por aquí el perímetro. Perímetro, la fórmula, que en este caso es P, es igual a A más B más C, ¿sí? Y en esta otra vamos a colocar el área. El área es, por ejemplo, A es igual a base por altura entre 2. Área
Entonces aquí vamos a hacer la primera, vamos a colocarle es igual a lo que yo tenga aquí más lo que yo tenga aquí más lo que yo tenga aquí, y en área va a ser, en este caso, vamos a colocarle aquí otro botón. Ok, perdón. Ok, aquí va a ser área. Aquí me faltó altura. En este caso, por ejemplo, aquí si coloco que esta tiene 5, y esta, por ejemplo, que tiene 5 también, este lado 5, y ahí nos da el perímetro, ¿sí? Y para este otro lado, la base sería igual a esta parte de aquí. ¿Okay? Entonces la fórmula sería así, es igual a esto por la altura que tengamos dividido entre 2. ¿Sí? Suponiendo que este tiene de altura, por ejemplo 5, ya nos da el área. ¿Sí? Voy a copiar esta parte aquí, pues una hoja nueva. En esta hoja nueva vamos a colocarle aquí funciones ahora, la función ln, ¿sí? Que como tal esta función nos va a dar logarítmico, ¿sí? Long, igual nosotros lo veíamos en esa parte, les decía, en la secundaria, primaria, prepa, que de igual manera había que graficar, ¿sí? Entonces de este lado voy a colocar número, ¿sí? Y voy a colocar ln, y voy a colocar, por ejemplo, en este caso los siguientes, por ejemplo 1, 5, 10, 15, ¿sí? 20, 25, ¿sí? 35, 45, 55, ¿sí? Entonces tenemos los siguientes números, ¿sí? Vamos a seleccionarlo, vamos a centrar esta parte y vamos a darle entiendes. Entonces aquí para la fórmula nada más lo que tenemos que hacer es escribir es igual a ln, ¿sí? Que aquí está ln. Entonces le decía, nos va a dar el logarítmico natural de una variante o de un número. En este caso le damos clic aquí y le damos enter. Entonces aquí me sale 0 para la 1, ¿sí? Y aquí me sale una secuencia de números igual, ¿sí? Entonces esta parte igual nosotros la podemos graficar, ¿sí? Recuerdan cómo realizar la graficación. Solamente seleccionamos estas dos variables y nos vamos a insertar y podemos elegir una de dispersión, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Y de este lado nada más cambiábamos la variable, ¿sí? Que era esta parte de aquí, ¿sí? Entonces ahí tenemos... Profesor, perdón. Los números de ln. Entonces sí, es esa parte, logarítmico natural. Estos números fueron hacia el azar. Ustedes pueden cambiar igual las variantes y le va a dar el resultado. Entonces aquí nada más modificamos este título a ln. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente. Voy a copiar esta misma parte de aquí arriba, darle aquí más,
En este caso, yo aquí, esta va a ser logarítmico solamente. Y en este caso, nosotros aquí vamos a utilizar lo que es nada más un número, ¿sí? Y también vamos a utilizar lo que es una base para esta parte, ¿sí? Para este pequeño de aquí. Por lo cual, para este lado, vamos a escribir valor o número. Voy a escribir base, resultado. Aquí el logarítmico se va a basar dentro de una base. Vamos a seleccionar esta parte. Vale. Entonces aquí en resultado vamos a colocar es igual a L O, que es log, está aquí, log, ¿ok? Y aquí voy a seleccionar donde tengo número, punto y coma, o coma para ustedes, recuerden, y clic a la base, y enter. Entonces vamos a deslizar hacia abajo, nos aparece el 1 porque no tenemos nada. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, el 1 en base 2, por ejemplo, nos da 0. Por ejemplo, el 1 en base 4, igual nos da 0. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí si le coloco 2 en base 2 y 2 en base 4, por ejemplo, 2 en base 10? ¿Ok? Miren lo que sucede. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, 15, 5, 159, 2. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el logarítmico de esta parte. Esta parte de log también la van a encontrar ustedes en su calculadora, una calculadora científica que tuvieran por ahí. Ahí venía ese apartado para calcular el logarítmico, ¿sí? En dado caso que alguno lo tuviera por ahí, ¿sí? Viene ese apartado. De logarítmico. Bueno, voy a copiar esa parte aquí. Está logarítmico base 10, ¿sí? Como tal. Voy a colocar el número y voy a colocar este resultado, ¿sí? Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, 500, 2. Y de este lado vamos a colocar, por ejemplo, es igual al log 10, ¿sí? Que es este. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? El logarítmico lo va a tener, pero en una sola base, la base 10, que es como esta parte que tenemos aquí, que yo coloqué el 10, es casi lo mismo, ¿sí? Nada más le vamos a dar enter y vamos a deslizar hacia abajo. Pueden notar que aquí el 500 que está en base 10 es lo mismo que yo tengo aquí en 500 base 10, ¿sí? Solamente lo coloqué aquí el 500 y el 2 para que ustedes vieran que es el mismo resultado, solamente que ya como tal es la base 10, ¿sí? En esta hay que colocar todavía la base, pero esta ya la tiene incluida, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces? Que aquí podemos elegir el tipo de base y aquí ya está a base 10, ¿sí? Esa parte. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle log, ¿sí?
y esta parte del log. Vamos a abrir una hoja nueva. Voy a copiar esta parte de aquí. Vamos a pegarla aquí. Muy bien, entonces ya hemos visto la parte del logarítmico, que igual algunas personas pues todavía lo siguen utilizando. Es apartado, al igual como lo es la siguiente función, que es la función de radianes. Función radianes. En este caso voy a colocar ángulo y voy a colocar radian. Ok, vamos a colocarle 90. Voy a colocarle 180, por ejemplo, 360, 45, por ejemplo, son algunos grados, 25, 200, ¿sí? Entonces tenemos aquí el ángulo y el radian. Ahora bien, vamos a seleccionarlo, vamos a darle un formatito, formatito de tabla, ¿sí? Ese lado. Y aquí vamos a colocar es igual a radian. Okay. Seleccionamos este lado de aquí y enter. Podemos deslizar hacia abajo. Ya tenemos los radianes, ¿sí? Podemos seleccionar esa parte, insertar y seleccionar la de dispersión. Esta dispersión. En este caso vamos a copiar esta parte aquí. Vamos a cambiar el nombre. Y aquí de este lado vamos a colocarle función exponente. Hace rato vimos por ahí que nosotros podemos colocar pues un número, ¿sí? A un exponente, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a colocar número, exponente, resultado, ¿sí? En este caso vamos a escribir es igual a exponente, o es exp. Vamos a seleccionar el número, en este caso queremos que es este. Y aquí nos va a dar, por ejemplo, si yo coloco 2, me va a dar el siguiente, ¿sí? Ok, 2. Vamos a desglosar esto hacia abajo.
Entonces ahí tenemos esta parte. Aquí en este lado, por ejemplo, les voy a poner lo siguiente. Yo aquí, yo tengo este siguiente valor. Por ejemplo, aquí, este otro exponencial, este lo hace de manera, digamos que automática, por así decirlo. Esa parte o ese apartado del exponencial. Ahora, por ejemplo, si nosotros, bueno, eliminé esa columna de ahí, vamos a colocar lo siguiente: control C, control V. Este de exponente o ex también está en su calculadora. Tal vez alguno de ustedes alguna vez lo utilizó. Voy a tomar los siguientes números. Profe, ¿Sí? profe, entonces nada más En este lado necesitamos un número y una potencia, ¿sí? Vamos a colocar es igual, en este caso, potencia, selecciono el número, separamos con punto y coma o coma y seleccionamos la potencia y enter. Aquí vamos a desglosar hacia abajo. Que este es el que le decía que, por ejemplo, es lo mismo que yo hiciera esto. Es igual a 2 y esto. ¿Ok? Es lo mismo que yo hiciera esto, pero este es más directo. ¿Ok? Con función, potencia. Vamos a generar una hoja nueva. Y de este lado vamos a escribir función entero. Esta función entero nos va a ayudar a nosotros, por ejemplo, cuando realmente queremos que un resultado final o un resultado después de hacerlo en diferentes procesos y al final necesito que no tenga decimales, esta función nos va a ayudar, ¿sí? Entonces lo que hace es que si nuestro número tiene un decimal, lo va a colocar a un entero, ¿sí? Entonces se va a ver así como tipo redondeo, ¿sí? En este caso vamos a colocar aquí número y de este lado resultado. Por ejemplo, si yo tengo 0.98, tengo 10.63, por ejemplo este valor. Menos 0.5. Ok, tenemos los siguientes valores. Estos valores de aquí vamos a darle es igual a entero, selecciono el número y le damos enter y aquí está. Ok, lo que sí tiene es que este entero nos reduce el número, como el tipo el que vimos al principio, ¿recuerdan? El de inferior hace la misma parte, ¿sí? Esta apartado. Vamos a ver la función combina. Esta función combina va a tomar un número y va a crear una combinación de números de acuerdo a otro, ¿sí? Es decir, vamos a tener dos variables, número y número. Bueno, vamos a ponerle aquí combina y resultado. En este caso, esta parte vamos a colocar aquí es igual a combina
¿sí? Tenemos combina de arriba, que lo que hace es que hace una combinación conforme a unos números que yo coloque, ¿sí? De repeticiones que pueden haber, ¿sí? Y la de abajo, de igual manera, hace igual combinaciones. Entonces combina, ¿sí? ¿Sí? Y la otra, ¿sí? Hacen esa misma parte. De hecho, vamos a hacer las dos, ¿sí? Vamos a ver, en este caso combina el número y número elegido, ¿sí? Enter. Por ejemplo, vamos a deslizarlo hacia abajo. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, aquí 2, 2, son 3, ¿sí? Por ejemplo, si tengo aquí 2 y al lado 4, es 5, pero si aquí tengo 4 y 2, miren, la combinación cambia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí, la que siempre va a ser igual, va a ser cuando son del mismo número, por ejemplo, 2, 2 o 5, 5, ¿sí? Va a ser lo mismo, ¿sí? En ese apartado. En este caso vamos a ponerle 10, 2, 2, 10, entonces ahí tenemos las combinaciones en ese apartado con combina. Entonces ahí está, es combina este número con este. Voy a hacer lo mismo del otro lado, voy a darle control C y voy a pegarlo aquí. Adiós, profe. Esta parte de aquí vamos a hacer la misma fórmula, pero nada más que esta va a ser combinar. Esta de combinar, el número mayor tiene que estar de este lado para que nos dé una serie de opciones. Por ejemplo, aquí tenemos esta de combinar, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden realizar en estas cuestiones? Por ejemplo, aquí combinar nos pide un tamaño, ¿ok? Es lo diferente de aquí. Por ejemplo, de este lado, aquí es un número elegido, ¿sí? Y en esta parte es un tamaño. Ahora, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, el número 4, y aquí 0, me da una combinación de 0, ¿sí? Ahora, por ejemplo, de este lado de aquí, por ejemplo, si yo tuviera 4, que tuviera 0, me da combinación 1, ¿sí? También. Combinar es esa parte. Miren, de igual forma, para que esta sí la pueden utilizar en cualquier cuestión. Por ejemplo, digamos que yo tengo, por ejemplo, una cuestión, por ejemplo, en cajas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, de estas cajas, tengo la siguiente, por ejemplo, tengo una caja que es A, tengo una caja que es B, y tengo una caja que es C, por ejemplo, C, perdón. Y de estas cajas, que le decía yo de las combinaciones, por ejemplo, estas que son independientes, estas cajas, digamos, podemos combinarlas, ¿sí? ¿Cómo quedaría la combinación? Digamos que fuera igual como con números, ¿sí?
si nosotros queremos, por ejemplo, ¿cómo puedo combinar esta parte en dos cajas, por ejemplo? ¿Cómo sería? Esta en A y esta con B, ¿sí? Y esta, por ejemplo, A con C, ¿sí? Ok. Y por ejemplo la otra, por ejemplo, la otra combinación podría ser B y C, ¿sí? Las dos que quedan así, aparte, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, de igual forma, yo podría combinarla de la siguiente forma. Esta solamente si están por dos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo agregara otro apartado, saldría más combinaciones. Bueno, vamos a seleccionar esta parte. Esto sería lo que hace la fórmula. ¿Sí? Hace este tipo de cuestiones. ¿Sí? Entonces, yo aquí puedo hacer 3 combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sería nuestra fórmula aquí? Sería es igual, por ejemplo, ¿qué analizo primero? Tengo 3 cajas, ¿no? De A, B, C. Estas 3 cajas, vamos a darle combinar. Vamos a darle combinar. Estas 3 cajas, vamos a ponerle aquí 3. Yo las quiero combinar en 2 cajas, esos 3 productos, ¿sí? ¿Cuántas combinaciones me va a dar? ¿Sí? Cerramos aquí y me dice que podemos hacer 3 combinaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 combinaciones? Las que yo les hice aquí manualmente, ¿sí? A la podemos mezclar con B, A la podemos mezclar con C y por ejemplo B con C, ¿ok? Esas serían las combinaciones, o para eso se podría utilizar esta parte, ¿sí? De combinar. El arbolito que yo les decía empezaba así. Realmente ahorita no me acuerdo del nombre. Y siempre se le colocaba, por ejemplo, una línea por aquí. Por ejemplo. También se le colocaba una línea por aquí. Incluso en el área de informática sí se ve mucho esa parte para la parte de decisiones y toda esa parte. Se ve, ¿ok? Cuántas podemos tener, cuántos resultados y toda esa parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así empezaba. Tenías 3 y tú querías sacar las combinaciones y ya salía esa parte. Por eso creo que tenía el nombre de árbol de combinaciones, ¿sí? Es apartado. Aleatorio. Esta función aleatorio nos va a permitir a nosotros obtener un resultado de un número al azar, por así decirlo, o de manera aleatoria, de la cantidad del número 0 al 1, ¿sí? Entre ese rango. Por ejemplo, aquí voy a poner aleatorio, ¿sí? Y entonces aquí le voy a poner la descripción, que la descripción es, por ejemplo, muestra. Vamos a combinar esta parte aquí. Muestra un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a seleccionar esta parte. Vamos a darle aquí. Es igual aleatorio, ¿sí?
solamente cerramos el paréntesis y le damos enter. Y aquí nos van a aparecer diferentes, pero podrán ver ustedes que ni un número es igual. ¿Okay? Y si yo, por ejemplo, aquí vengo y hago una modificación, los números aleatorios cambian, ¿sí? Pueden notarlo ahí, todos cambian, ¿sí? Entonces es un número aleatorio entre estas cantidades. No va a pasarse del 1 y no va a pasar disminuir del 0, ¿sí? Se queda en esos dos. Ahora, por ejemplo, si nosotros, digamos, vamos a hacer una rifa o algo así, necesitamos hacer lo siguiente. Efectivamente, eso me decía mi esposa, de manera aleatoria para rifas o cualquier situación es funcional, ¿no? Así es. En este caso, para rifas y cuestiones así, la función aleatorio entre es la que nos va a funcionar. En este caso vamos a ponerle número inicial y número final. ¿Okay? Ganador. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar este aquí, vamos a combinarlo. Vamos a seleccionar esta también, combinamos. Y por ejemplo, de este lado, vas a colocar la fórmula, es igual aleatorio entre el inferior, que va a ser el inicial, con coma, y el superior, damos enter. Por ejemplo, tenemos una rifa, ¿sí? Y en dicha rifa tenemos números del 1 al 100. ¿Sí? ¿Qué número va a ser el ganador? 76, por ejemplo. En este caso, lo que sí tiene esa parte es que aquí nos dio un número, pero si yo llego a hacer una modificación, el número va a cambiar. Por ejemplo, si aquí pongo, por ejemplo, 5, ya vieron, cambia a 12. Borro el número 5, por ejemplo, cambia a 68. ¿Sí? Por ejemplo, primer intento, ¿no? Segundo intento, al tercero es la vencida, ¿no? Tercero, ahí está, 22. ¿Ok? Entonces ahí va rotando esta parte. O puede ser que el número inicial sea 100 y el de abajo, como está 100, 100, es el único valor que tenemos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, si aquí ponemos 200, ahí está 129. O sea, aquí es 1, ahí está 145, ¿sí? Y así va cambiando esa parte. Repítela. En este caso, si tiene varios y quiere hacer una rifa o algo así, voy a ponerle aquí una formato de tablita, por ejemplo, y vamos a colocarle, por ejemplo, aquí televisión. Y celular. Por ejemplo, esto es lo que se está rifando, ¿no? Un ejemplo. Y queremos tener un registro de cuáles fueron los. Aquí vamos a cambiar la tabla. Por ejemplo, el primer número que salga, ¿sí? En este caso es el que va a estar afuera, ¿sí? Entonces, aquí el primer número, cuando nosotros hagamos la fórmula, que es esta, nos da el primer número, es 73. El 73 para la tableta está afuera. El segundo número es 116, está afuera. Y el tercer número que se la lleva es el 151. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para el teléfono va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el número? Para el celular. Por ejemplo, este 118 salió después de este, ¿no? Entonces aquí podemos regresar a la fórmula y darle enter.
Y nos salió 108. Está afuera. 36 está afuera. Y el ganador es el 71. Y ahí tenemos el registro. ¿Ok? Porque ya lo escribí aquí. Ok. Gracias. Ok, aquí tenemos la función. Tal vez igual algunos de ustedes lo vieron por ahí hace tiempo. MCM, que es el mínimo, ¿sí?, común divisor. Perdón, este es el mínimo común múltiplo. Múltiplo. ¿Sí? Entonces tenemos función MCM, mínimo común múltiplo. Este mínimo común múltiplo igual lo veíamos mucho. Déjenme decirles dónde aparece este mínimo común múltiplo. Está en el libro de Baldor. Yo creo que algunos de ustedes en la primaria, secundaria, algún maestro los tenía así con el libro de Baldor. Esta viene ahí, viene entre las primeras páginas. Vamos a colocarle aquí número. Vamos a colocarle número de nuevo. Y tal vez otro número. ¿Para qué se usaba esta parte? Se usaba para la parte de las fracciones, ¿sí?, cuando queremos saber. Entonces aquí vamos a centrarlo. Vamos a darle un formato de tablita. Vamos a colocar aquí la fórmula. Es igual a MCM. ¿Ok? Es este. Selecciono aquí, punto y coma, este de aquí, punto y coma, y este de aquí, y enter. Nos da valor porque no tengo nada, ¿sí? En este caso vamos a colocar aquí. Por ejemplo, si aquí tenía yo 200, de este lado, por ejemplo, 15, ¿sí? Y de este lado, por ejemplo, 2, ¿sí? Por ejemplo, aquí 15, 2, por ejemplo, 15. Vamos a colocarlo aquí también. Y por ejemplo, aquí vamos a colocarle, por ejemplo, 80, ¿sí? Vamos a colocarle 5. Y de este otro lado, por ejemplo, vamos a colocarle 2. Pero ahora, ¿qué pasa si yo cambio esta parte? Por ejemplo, aquí 5, aquí 80, aquí 2, aquí 2, 5, 5. Sí. Ahora, por ejemplo, okay. Bueno, aquí tenemos algunos en este apartado del común, mínimo común múltiplo. Voy a copiar esta aquí al lado. Aquí va a ser la otra, que igual venía en esta parte, que es MCD, que esta como tal es el máximo común divisor. Y en este lado igual voy a colocar casi lo mismo de aquí. ¿Sí? Y la fórmula para este es MCD. Primer número, punto y coma, segundo número, punto y coma, y tercer número.
aquí 15. Ahí lo tenemos.